dejo grabando ya la sesión. Si alguien no quiere aparecer, pues eso, cancela micro y cámara y ya está. Vamos a hablar hoy del estado actual de las redes sociales y su aplicación al turismo. Tendencias para el 2026, ¿vale? Para aplicar en nuestras estrategias de marketing digital. Así que espero que os guste, está apañadito esto. Pues eso, dejo 2 minutitos y nos ponemos. Si alguien tiene preguntas o dudas sobre el curso, puede hacerlas ahora y aprovechamos. Bueno, venga, está preparado. Sí. Bueno, un par de minutillos. Pues vamos a ir empezando. Bueno, vale, muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Estado actual de las redes sociales y su aplicación al turismo. Tendencias 2026. A ver, conocer lo que pasa en las redes sociales, no qué se está publicando ni qué está en tendencia, sino cómo están funcionando es importante para nuestra propia estrategia de redes sociales. Nuestra estrategia conjunta de marketing digital, porque afecta a todo. Las redes sociales son un marco más, una herramienta que vamos a utilizar, no es un fin en sí mismo, ¿vale? También os aviso a todos los asistentes, estoy grabando la reunión, si alguien no quiere aparecer, solo tiene que cancelar la cámara, ¿vale? E intentaré dejar un tiempo de respuesta después, de preguntas, perdón, para cuando finalice la exposición, digamos. Bien, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Esto es un webinar formativo de 90 minutos, más preguntas, y lo que vamos a ver es información actualizada sobre el estado de tendencias en redes sociales de 2026, correspondiente ya para este año. Para ello, nos vamos a basar en datos y en informes. Yo no me estoy inventando nada. Todo esto es parte de una investigación. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mejores decisiones se toman basadas en datos. Esto es algo que recalco y digo mucho en todos los cursos que yo hago. Siempre digo dos cosas. Uno, toda decisión que vayáis a tomar se debe tomar basada en datos. Y dos, cualquier esfuerzo que hagáis en Internet, y esto de cara al marketing digital, cualquier esfuerzo que hagáis en Internet que no esté orientado a la venta es un desperdicio de tiempo y de dinero. Y por venta me refiero a venta de producto, a venta de servicio o a venta de marca, ¿vale? Vender la marca, el branding, digamos. ¿Por qué vamos a hablar de las redes? Bueno, las redes ya no son un escaparate complementario. Antes me refiero prepandemia,
existía el concepto de que había que estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque patatas, porque para eso están. Yo he tenido clientes, como ya os dije, lo bueno es que yo me dedico al marketing digital, con lo cual estoy viendo todo esto prácticamente a diario. He tenido clientes que decía lo de, pues me voy a tener que hacer una cuenta de TikTok, pero yo no bailo. A ver, no, no va de eso. ¿Tu cliente está en TikTok? Ah, y ahí es donde empieza el problema. ¿Vale? Pero seguimos por aquí y luego retomamos lo del cliente porque se las trae. Ya no son un escaparate complementario, son una herramienta más. Los datos que vamos a ver son datos de Metricool. Cada año se publican más contenidos y sin embargo las métricas medias bajan. En turismo esto es especialmente crítico porque el viaje no se compra por impulso, es algo que se llama que es de decisión diferida y la confianza es clave. Esa decisión se construye en el tiempo, ¿vale? Almudena, acabo de decir que estoy grabando la sesión, lo digo por si no quieres aparecer en la grabación, puedes cancelar tu cámara, ¿vale? Como tú quieras. Continúo. Bueno, pues, ¿de dónde hemos sacado todo? Bueno, ¿qué no es este webinar? Pues este webinar no va de trucos rápidos ni hacks del algoritmo. De hecho, esta diapositiva me la vais a ver varias veces en próximas clases virtuales, porque no me canso de repetirlo. He tenido algunos alumnos ya que me han dicho, pero ¿cómo puedo hacer, cómo puedo viralizar algo? Tú no puedes viralizar nada, ¿vale? Tú tienes la suerte de que algo se te viraliza. No puedes crear algo específicamente para que sea viral, a menos que seas un gato. Los gatos son lo único viral que hay en Internet, de verdad, hagas lo que hagas con ellos. Así que no, no vamos a hablar ni de hacks de algoritmo ni de truco rápido. No funciona así. No vamos a prometer viralidad inmediata. No me voy a centrar en una red social. ¿Vale? Ahora veremos por qué, porque es que esto tiene para cortar, aquí hay muchísima tela que cortar sobre este asunto. Eh, a ver, ahora. El objetivo real que tenemos aquí es ayudaros a entender el contexto real en el que se encuentra ahora mismo las redes sociales y tomar decisiones alineadas con el tipo de negocio turístico. Por eso yo he establecido varios tipos de negocio turístico del que hablaré, cuáles son las mejores redes que hay que hacer, ¿Vale? Bien, ¿de dónde sale todo esto? Pues todo esto viene del informe Metricool de tendencias de redes sociales de 2026. Esto es un informe que se crea anualmente. Hay dos grandes informes que yo consulto como profesional del marketing. El informe anual de Metricool, aunque luego hace algunos estudios específicos, y los estudios por oleadas del IAB. No sé, por oleada quiere decir que es trimestralmente, son informes trimestrales, ¿vale? Aunque luego hacen una compilación anual. Son informes gratuitos, podéis entrar en Metricool y pedirlo, solo os pedirán vuestra dirección de correo y os lo mandarán. Por si no lo conocéis, Metricool es un panel de control de publicaciones, es muy interesante, es muy guay. Yo lo uso a nivel profesional, no me pagan nada, ¿vale? Nada de nada. Solo lo utilizo, fin. Pero es un panel súper completo. Si queréis una clase de cómo se utiliza ese panel, me la pedís, que yo la monto de mil amores porque es un sistema que me encanta. ¿Vale? Y os puedo enseñar a utilizarlo pues para ganar tiempo, para hacer publicaciones específicas en, o planificadas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se puede hacer. Bueno, pues claro, esta gente ha cogido su base de clientes que le han dado permiso, que han sido un total de 39 millones de publicaciones que han analizado, y con eso, lo que quiere decir que los datos que vamos a ver son datos a nivel mundial, ¿vale? Eh, y con eso, pues han estado elaborando este informe que nos da un panorama. ¿Qué patrón hay hoy en día a nivel redes sociales? Bueno, pues lo que tenemos son que hay cada vez más cuentas en redes sociales. Eso no es nada nuevo. Cuantos más negocios, más cuentas. Se hacen más publicaciones anualmente, ¿vale? Por cuenta, pero
la atención del usuario ha bajado. Ay, 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 ay. Ahí tenemos una disonancia bastante fuerte. Pero si os paráis a pensar un momento, es muy lógico. Cuantas más publicaciones y más cuentas, más se satura el medio y la atención se diluye. Esto se puede ver, vamos. Publicar más ya no significa rendir mejor. De hecho, el algoritmo va hacia la optimización. ¿Por qué importan los datos? Bueno, en este entorno que está tan tremendamente saturado, la intuición ya no es suficiente. Por eso ha trabajado Metricool con cuentas activas, son datos reales de cuentas activas, ¿vale? No de cuentas que hayan registrado y ya. Son, perdón, son 39 millones, aquí pone cuentas, son 39 millones de publicaciones de cuentas activas. Esto nos va a permitir ver lo siguiente. ¿Qué formatos están funcionando? ¿En qué redes hay más potencial? Y luego yo entraré también en el turismo y en los distintos tipos de negocio turístico. ¿Dónde está cayendo más el rendimiento? Para tener cuidado y hacer una planificación más estratégica de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Em, Así que nos va a permitir eso, saber por qué podemos apostar, qué hay que examinar y qué contrastar con nuestros propios datos. Porque yo os voy a dar datos que han sacado ellos a nivel mundial, son datos genéricos a nivel mundial. Tampoco quiere decir que todo eso se vaya a aplicar 100% a vuestro sector. Lo que quiere decir es que podéis contrastarlo con lo que os está pasando y con el comportamiento de vuestra cuenta. Entonces, ¿a qué panorama nos enfrentamos? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, datos claves del estudio. El vídeo lidera alcance e interacciones en casi todas las plataformas. Secretos en ninguno. ¿Quiere decir eso que yo tengo que hacer vídeos? No necesariamente. Instagram y TikTok muestran signos claros de saturación. Instagram se está saturando mucho, ya lo hemos visto en los últimos años, y TikTok se está saturando ahora también, sobre todo, desde que han empezado sus campañas publicitarias más agresivas, desde que abrió la TikTok Shop, la cosa se ha puesto ya, la saturación es muy alta. No sé si lo habréis visto, que pasas los TikToks y cada, no sé, tres TikToks, cada tres vídeos, hay uno de publicidad del TikTok Shop de alguien que te está vendiendo algo, un anuncio más genérico y puede que incluso otro anuncio de alguien vendiéndote algo del TikTok Shop antes de volver, ya sea de Temu o de sus propios productos o de lo que sea. Plataformas como Facebook. ¿Facebook sigue vivo? Oh, Dios mío. Sí, Facebook sigue vivo. Las redes sociales del robot, del señor Zuckerberg, siguen vivas. Y el Google Business Profile, el perfil de empresa de Google, siguen activos y siguen muy, muy, muy activos, ¿vale? De hecho, últimamente se está volviendo muy importante. El Google Business Profile, también conocido como Google My Business, GMB o Google Perfil de Empresa, es la ficha de negocio que te aparece cuando haces una búsqueda y pues ahí en un lado te sale el negocio, tal, ¿no? Un restaurante, un hotel, un lo que sea, una tienda, te sale una ficha de negocio con datos del negocio, fotos de usuarios y todo eso. Eso es el Google Business Profile, del cual si no lo tenéis, pues ya llegáis tarde porque tenéis que tener el control de ese perfil. La tendencia actual no es a desaparecer, sino a afinar la estrategia, hacer estrategias más efectivas y útiles en el entorno al que estamos llegando actualmente. Bien, más contenido, pero menos impacto. Metricool nos muestra una caída general de las métricas por publicación. ¿Vale? Espera, gente. Manita. Ah, no, Tani, que se ha caído. A ver, ¿ya? Sí.
menos impresiones medias. Una impresión, en términos de marketing, una impresión es cada vez que tu publicación se ve una vez. Eso es una impresión, ¿vale? Eh, Hay menos impresiones medias. La media de la impresión, tanto, bueno, normalmente se miden por 1000, ¿vale? Por 1000 impresiones. Ha descendido mucho. Y las interacciones por post también han bajado. Un alumno de otro de los cursos que estoy llevando, me estuve hablando con él y me decía eso, que le pasaba eso, que tenía problemas de engagement, tenía menos participación, hablaban menos, el público interactuaba menos con las publicaciones y que, claro, eso lo hacía menos visible. Así que ahora está trabajando en eso, está trabajando en mejorar no solo la visibilidad, sino también el engagement, ¿no? La participación del público para con sus publicaciones, porque eso es una de las cosas que valora mucho Instagram. Esto no significa que las redes no funcionan, sino que funcionan peor cuando no tienes una estrategia. Cuando lo que haces es publicar o por intentar em, rellenar, digamos, tu calendario de publicaciones y llegar a que se llene y hacer muchas publicaciones a ver si eso resulta o peta por algún lado. Lo que está diciendo todo esto es que ahora, más que nunca, a la hora de hacer publicaciones tienes que ser más estratégica. Entonces, ¿qué implica? Bueno, el turismo necesita tres cosas básicas para ser efectivo en redes. Inspirar, reducir la incertidumbre y validar la decisión del viajero. Esto ya lo veremos más adelante en otra clase que daré más dedicado a la planificación estratégica, ¿vale? Ojo, que si veis algún tema que os interesa, me lo hacéis llegar, ¿vale? Ya sea por aquí, por el WhatsApp, me lo escribís en uno de los foros de clase. Decir, oye, también me interesaría una clase sobre tal cosa. Si veo que hay material y tal, puedo planificar una clase, ¿vale? Igual que clases sobre herramientas también. Como yo las manejo mucho y las manejo a diario, no tengo problemas en haceros una clase, entre comillas, clase taller, para enseñaros a manejar herramientas de marketing digital. ¿De acuerdo? Ahora, las redes sociales influyen en todo el proceso, que no es solo la conversión final. La conversión es cuando se pasa de cliente potencial, de alguien que os ha pedido datos, a cliente porque ha cerrado venta, ha cerrado una adquisición de vuestro producto o servicio. El viaje del viajero, valga la redundancia, y las redes sociales. Las redes participan en esos tres puntos de los que hemos hablado. Participan en la inspiración. En ella, aquí, intervienen muy fuerte TikTok e Instagram. Participan en la comparación, en las comparativas. Aquí las que destacan en comparativas son Instagram y YouTube. Y en validación, reseñas y el Google Business Profile, ¿vale? Las reseñas pueden estar en varios sitios. Y además también en el recuerdo y la recomendación, lo que se llama el UGC, User Generated Content, contenido generado por el usuario. ¿Qué es eso? Me diréis. Oh, he aquí que yo os digo. No todo el contenido tiene que vender. El UGC, el User Generated Content, es cuando alguien hace un vídeo en un restaurante, en un hotel, con un guía acompañado por un guía turístico que le está enseñando algo. Ese contenido se vierta en la red que se vierta, normalmente suele ser TikTok o Instagram porque el vídeo tiene más presencia allí, más potencial, tiene muchísimo valor como vector de recomendación. A la gente le gusta muchísimo ver eso, de ahí los influencers de viajes, que en realidad no es user generated content puro y duro, porque puede ser interesado, puede ser pagado, no tiene nada de malo que sea pagado, ¿no? Si está pagado y está reflejado bien, pues ya está.
¿vale? Pero es contenido que a la gente le gusta. De hecho, yo sigo a varios influencers de viaje. Luego os hablaré de ellos. Bueno, ¿qué tenemos aquí en la ilustración? No sé si conocéis en marketing el funnel de venta, ¿vale? Que se da, creo que se da aquí en el temario, ¿vale? El funnel de venta, que es el embudo de ventas, que tiene tres partes. Tiene la parte de arriba, el top, ¿vale? Top of the funnel, middle of the funnel, la parte media del embudo, y la parte de abajo, el bottom, ¿vale? Se les llama tofu, mofu y bofu. No sé qué le puso el nombre, pero se lució. Bien, las redes sociales intervienen en dos de esos puntos. Intervienen en el top, en la parte de arriba y en la intermedia. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es la parte perdón, es la parte que capta la atención, que inspira, que llega. En la parte de arriba están Instagram, está Facebook y está TikTok. ¿En qué formatos? ¿Qué formato sirve para cada parte del embudo de venta? Pues para la captación de atención e inspiración, en Instagram tenemos la imagen, el carrusel es cuando hay varias imágenes seguidas, puedes colocar hasta 20, y los reels, ¿vale? Que son los vídeos. Bien, vemos que lo que ha pegado el pepinazo este año han sido los carruseles. A la hora de captar la atención, lo que ha dado el pepinazo son los carruseles. Han despuntado por encima del reel, que era el formato estrella. Instagram creó los Reels como respuesta y copia descaradísima, o podemos decir inspiración, del poder de TikTok con sus vídeos cortos. Y por cierto, veis aquí también que el vídeo en TikTok se ha disparado, ¿vale? Está muy disparado. Opa, perdón, un segundito, que dejo esto listo. Ya está. Bien, decía que los Reels son ese formato que sacó Instagram para competir con TikTok en la medida de lo posible, pero con su propio, intentó tener su propio formato, pero bueno, en fin, está básicamente copiado de TikTok, que TikTok tampoco se lo inventó, ¿vale? TikTok también lo sacó de otro lado. Bien. Pero anteriormente, en 2019-2020, tenía más importancia en TikTok las stories. Era lo que más tráfico te traía. Para competir con TikTok, lo que hizo fue implementar algo en el algoritmo que fue que las stories tuvieran menos presencia, menos atracción y que el reel ganara muchísima más relevancia. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues que se ha saturado. Antes los reels traían muchísimas más conversiones medias, más impresiones, la gente veía más reels, pero en el momento en que las marcas se dieron cuenta y empezaron a competir, pues entonces la cosa se saturó de reels y entonces pues ya está todo muy saturado y muy difícil de competir ahí. Pero sigue siendo uno de los formatos favoritos. Y tenemos aquí también en la parte de arriba del funnel los posts de una imagen de Facebook que mira, 9.376 impresiones medias. Vale, venga, te lo compro. Y los Reels. Y tú dirás, los Reels de Facebook, ostras, sí. El otro día me descubrí diciendo, uy, ¿por qué no se pasa esto como Instagram? Y era porque era un Reel de Facebook. Porque básicamente ha implementado la tecnología de los Reels de Instagram en Facebook. ¿Vale? Y tú el Reel que plantes en Instagram salta a Facebook automáticamente si tienes la cuenta vinculada. Podemos decir que ahí se han anotado un punto, la verdad. Y luego tenemos la parte media del funnel, es decir, ya hemos pasado la etapa de la atención, que es sobre todo con los carruseles y los vídeos, y ahora estamos en la parte intermedia. La parte intermedia es la parte de conexión. Es en la que el usuario contacta con la marca. La última parte, que sería el bottom of the funnel, la parte final del embudo de ventas, sería la parte del cierre, ¿vale?
el cierre de la venta. Aquí tenemos que la parte de conexión han descollado TikTok y de nuevo los carruseles de Instagram, que son publicaciones específicamente creadas para crear un efecto de contacto, de llamado, de conexión, de que el usuario se interese realmente por eso y le pida indicaciones a la empresa sobre el producto, sobre cómo llegar, sobre cómo reservar y pase del extraño, del visitante extraño, que sería la parte de la atención, alguien que ve algo, al lead, o sea, el cliente potencial. El cliente potencial es un cliente que no solo te ha visto y le gusta tu producto, sino que además realiza una acción medible para contactar contigo, para la adquisición. Ahí ya pasa a ser el cliente, a ser un lead, y es lo que llamamos un lead cualificado. No todas las redes sirven para lo mismo. Según este informe, TikTok lidera en impresiones por publicación. Se ven más de media. Instagram mantiene su nivel de interacción, pero le baja el alcance. Así que las publicaciones que se hagan tienen que ser más efectivas y estar mejor orientadas. Facebook mejora el rendimiento interanual. Sorpresa para todos, porque la verdad es que mucha gente decía ya que Facebook estaba en las últimas, que estaba muerto. Y luego tenemos que elegir bien la red es una decisión estratégica y no estética. ¿Por qué? Porque es una inversión en tiempo que vamos a hacer. Hemos visto que ¿qué descolla? ¿Qué llama la atención? ¿Qué está más en boga? Los vídeos. ¿Quiere decir que tengo que hacer vídeos? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo tiempo para hacerlos. Tan simple y tonto como eso. Porque no lo creáis o no, y quienes tengáis aquí experiencia haciendo más profesionalizadamente vídeos, sabréis que un reel se lleva, o un vídeo en TikTok se lleva mucho tiempo y energía. Porque tienes que planificar lo que vas a hacer o decir, tienes que grabar, que quede bien, repetir tomas, editar si tienes que editar, vigilar la música, entradilla, salida, coletillas, o sea, es una inversión muy grande en tiempo y dinero. Aquí vemos, en el informe de Metricool os lo puedo enseñar después, ¿vale? Cuando acabemos, lo abro un momentillo para que lo veáis. El informe agrupa las cuentas que ha analizado en microcuenta, cuenta pequeña, cuenta media, grande y celebridad, ¿vale? Que son las tochas de millones de seguidores. Aquí tenemos la pequeña, la cuenta pequeña. Vemos las cuentas pequeñas, que son aquellas que tienen entre 2.000 y 5.000 seguidores. Vemos que la media de interacciones por publicación, ¿vale? De interacción, de impresión y de crecimiento. ¿Cuánto crece? ¿Cuánto ha crecido anualmente estas cuentas? Pues vemos que en TikTok se ha crecido, en YouTube se está creciendo más, le sigue Instagram, LinkedIn, que es sobre todo para el B2B, para empresa con empresa, Facebook, X, anteriormente conocido como Twitter, y Pinterest. Eso en crecimiento. Pinterest ha crecido. Qué cosas, sorpresas tú. En interacciones ha aumentado Pinterest sus interacciones, ¿eh? Están en 25,22 de media, de interacciones medias. Me parece bastante interesante. Siempre que tu público esté ahí. Vale. TikTok. Alcance y descubrimiento es sobre todo lo que más llama la atención y lo que más destaca. Pero ¿tú tienes tiempo? Como os he dicho, ¿tenéis tiempo? ¿Sabéis cuánto llega a hacer un vídeo? En marketing digital, yo como proveedor de marketing siempre digo lo mismo. En realidad, en el marketing tiene que ser una parte que tengas tú integrada en tu negocio. Si no lo puedes externalizar, tiene que ser una parte que integre. Tú coges, llegas a tu negocio, levantas la chapa, barres y friegas para que esté la oficina bonita
y abre las redes sociales y atiende las redes sociales X minutos. ¿Por qué? Porque es una parte que tienes que integrar. Puede ser molesto, puede ser trabajoso, puede ser lo que sea, pero si no tienes la opción de externalizarlo, pues deberías ser consciente de que tienes que trabajar en eso. Ahora, te tienes que hacer esa reserva de tiempo diaria para gestionar y gestionar bien. Gestionar estratégicamente. En TikTok hemos visto que hay un mayor promedio de impresiones por publicación, que tiene un alto potencial de crecimiento incluso para cuentas pequeñas. Solo depende de si quieres y puedes invertir ese tiempo en vídeos. En turismo, ¿para qué es clave? Para mostrar experiencia real, para el descubrimiento de destinos, la inspiración y descubrimiento, para el contenido espontáneo y humano. Ah, pues estamos en tal sitio, en una convención, en un evento, en un no sé qué, estamos acompañando a no sé quién a este destino. Pero ha tenido una significativa caída, pues eso, por saturación y por la shop, por la tienda. Bueno, a ver, no se pueden tener todos los platos y que estén llenos a la vez. Conclusión, TikTok va a funcionar mejor como canal de descubrimiento que de conversión directa. Como os he dicho, las redes actualmente están en un formato en el que no se convierte dentro de la red, se convierte fuera. ¿Vale? Eso quiere decir que el cliente va a pasar, va a acometer todos los pasos que necesita para decidirse a un destino turístico en las redes, pero la compra final, la reserva final lo va a hacer fuera. Las redes no convierten. Facilitan el paso por todos los stages, por todas las etapas. ¿Qué ocurre? Pues que hay más contenido y más competencia. Se caen las métricas. En 2025 no solo cayó, ojo, estas son tendencias para 2026 basadas en 2025, ¿vale? El comportamiento de 2025. No solo cayó el alcance, casi todas las métricas de interacción bajaron en promedio. Y la razón es simple, cada vez hay más contenido y el pastel se reparte entre muchas más publicaciones. El promedio de publicaciones semanales en TikTok fue superior al de Instagram en todos los tamaños de cuenta, llegando a duplicarse en las cuentas con más de 1 millón de seguidores. ¿Por qué ocurre esto? Porque han visto que les da respuesta, que les funciona. Y si funciona, puede ser una buena idea, si tu público está ahí, invertir en esa plataforma o invertir en ese medio, en esa red social en este caso. Seguimos con la siguiente, que es Instagram. Instagram es la red, sin dudas, más saturada de todas. Un momentito, ahora, perdón. Es la red más saturada de todas. ¿Qué ha ocurrido? Que el alcance de post ha bajado un 31% y el alcance de los Reels un 35%. Pero hablamos de alcance, de a cuántas cuentas se alcanzan, a cuánto público se alcanza. ¿Ha bajado? Sí. Pero Metricool refleja que hay se hacen más publicaciones y que descienden las interacciones medias. ¿Esto a qué obliga? ¿A qué te obliga? A mejorar tu narrativa y a priorizar la calidad, eligiendo bien los formatos a los que te estás dedicando. ¿Qué pasa? Que si funcionan menos de media, tienes que hacerlo mejor, más estratégico, llamar más la atención, llegar mejor a ese público. Los reels llegan, según los datos de informe, a más personas, pero hemos dicho que las interacciones bajan, pero se ha descubierto que los carruseles generan más interacciones de media. Y esto es interesante, porque además el carrusel es un formato que te obliga a interactuar con él si quieres verlo entero. Os he dicho antes que se pueden poner hasta 20 publicaciones. Yo no lo recomiendo poner 20. Para mí 5 o 6 son más que suficientes. Y ya son muchas. Para la estrategia turística, usar Reels para atraer, para inspirar,
y los carruseles para explicar y convencer qué vas a encontrar, qué características, dar argumentos para el cierre, para pasarlo a la segunda etapa del embudo de venta, al MOFU, al Middle of the Funnel. Y aquí lo veis, en publicaciones semanales, en alcance, impresiones, interacciones. Fijaos que el carrusel ha aumentado su percepción y su interacción un 25%, que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Con lo cual, si no los estáis probando ya, probadlos. Vamos aquí con la sorpresa. Me sorprendí hasta yo. ¿Facebook muerto? ¡Ja! De hecho, fijaos, menos en los clics al enlace, Facebook ha despuntado en todo. Ha destacado en todo. Ha aumentado las interacciones. Ha aumentado las reacciones. Han aumentado los comentarios, los clics y los compartidos. Es una locura. Esto lo he visto yo con algunos clientes míos, ¿vale? Que de repente, de tener Facebook, lo que se llama un Facebook residual, se empezó teniendo Facebook, se migró a Instagram porque tenía más interacción, llegabas más al público y tal, de repente, oye, están saliendo comentarios y están saliendo interacciones a través de Facebook y de repente digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Vale? Lo único que ha bajado ha sido eso, han sido los clics al enlace. Quitando eso, todas las métricas han subido. Además, tiene un buen rendimiento para el vídeo. Como he dicho, los Reels se pasan de Instagram a Facebook. Pero ¿qué ocurre? Que en Facebook no está tan saturadísimo como Instagram, porque hay gente que solo publica en Instagram y hay otros que publican en Instagram y en Facebook. Los más raros solo en Facebook. Bueno, all school. Y también funciona muy bien a nivel turístico para el público local, información práctica y las comunidades. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que funcionan súper bien en Facebook son los grupos. Los grupos funcionan que dan gusto. He visto empresas creando grupos específicos de lo suyo y a partir de ahí y a través de ese grupo no están vendiendo todo el rato, ¿vale? No, de hecho, en el grupo hay veces que la empresa interactúa muy poco, pero lo tiene para gente que le gusta sus productos, que le gusta su servicio, etcétera. Y de repente están teniendo un montón de interacción. Tú dices, ostras tú. Y vuestra parte del pastel. ¿Estáis trabajando Facebook? Mirad si os vale la pena. Y sirve para eso, para información práctica, para la comunidad, comunidades pequeñas o hobbies o nichos empresariales concretos, ¿no? YouTube, ¿qué se ha encontrado? Menos ruido y más profundidad. Además de que YouTube ha tenido de las campañas más agresivas contra sus propios youtubers, ¿vale? Han hecho verdaderas barbaridades. Uy, con los sistemas anti-copy, bueno, con las penalizaciones sobre todo. Aún así, ha despuntado, ha tenido un aumento de las visualizaciones por cada vídeo, con un crecimiento sostenido además. ¿Esto es ideal para qué? Para explicar experiencias, para construir autoridad y el contenido evergreen. Aunque digan que en YouTube el contenido evergreen se penaliza, en realidad se ha estado creando más y se ha estado consultando más, aunque a YouTube no le guste. El contenido evergreen es contenido que no caduca. Es, por ejemplo, si me dedico a ser guía de viajes y quiero que la gente contrate mis servicios, hago un mini tour y lo cuelgo en YouTube con 10 curiosidades sobre el palacio de no sé qué. ¿Vale? Todo esto y más contratando mi guía, no sé cuántos. Un contenido evergreen un contenido así se llama evergreen siempre verde porque no caduca. Porque esas 10 curiosidades del castillo o del palacio de no sé qué siempre van a ser las mismas, no van a cambiar. Los monumentos no cambian, salvo fuerza mayor. Ese contenido funciona muy bien.
Además, para construir autoridad, estás demostrando que tienes esos conocimientos y que llegas al público y que te pueden consultar y te posicionas como autoridad en determinados conocimientos, ¿no? Y para explicar experiencias. Esto es lo que están usando mucho en el en el UCG, en el UGC, Generated Content, en el contenido generado por el usuario, de, por ejemplo, cuentas de viajes, de gente que hace viajes, que no siempre son influencers, son simplemente gente que viaja, no tiene que tener números muy altos. Hay otras cuentas que sí son de influencers, pero que también es contenido generado por el usuario. Pasamos al perfil de empresa, al Google Business Profile. ¡Wow! Esto es canelita. ¿Por qué? Porque Metricool ha mostrado un enorme crecimiento en reservas, solicitudes de direcciones y clics. Todo eso en el perfil de empresa. Si lo gestionáis, hay un apartado que se llama resultados, me parece que es. Creo que es resultados, que tiene forma de una grafiquita. Si lo pulsáis, os da la gráfica, os dan la lectura de resultados de cuántas veces se ha llamado por teléfono, cuántas veces han hecho clic para pedir la dirección al local o al sitio donde que gestionéis. Incluso tiene el botón de reservas. Y hay gente que lo está usando, yo lo he usado, que lo está usando mucho y está teniendo un enorme, enorme crecimiento en este punto. Claro, en turismo es súper importante. La visibilidad local se construye desde el perfil de empresa. O sea, más del 46% de las búsquedas en Google van dirigidas a encontrar servicios cerca del usuario. Y además, los negocios verificados tienen hasta 2,7 veces más probabilidades de generar confianza. Según los datos, se muestra una tendencia similar. Las solicitudes de dirección han crecido un 34% respecto al año anterior. O sea, a mí me parece una barbaridad. Y veréis, yo como profesional le gestiono a mis clientes las cuentas de GMB, de Google, del perfil de empresa de Google, se las gestiono y cada vez le dedico más tiempo. Le meto contenidos, le meto ofertas, les obligo, no todos creen en ello, pero les obligo a responder las reseñas, incluso las negativas, ¿vale? Además, eh, han aumentado un 30% las consultas desde móvil al perfil de empresa. Y claro, ¿por qué aumenta? Porque si os habéis dado cuenta, cuando hacéis una búsqueda al perfil de empresa desde el móvil, tiene dos cosas súper interesantes. Uno, que es la ubicación, que tú lo miras para muchas veces, incluso antes de ir a destino. Y la otra es para verle las reseñas. Incluso el botón llamar, yo lo uso muchísimo, el botón de llamada y el botón de cómo llegar. Porque a fin de cuentas, en un negocio, por ejemplo, en un restaurante, en una tienda a la que vayas, cuando te desplazas a otra ciudad, ¿cuántas de las personas que están aquí en el chat, cuántos de vosotros y vosotras utilizáis la ficha del perfil de empresa de Google de una empresa? Podéis responder por el chat tranquilamente, no tenéis por qué hablar directamente. Yo, directamente, yo lo uso muchísimo, ¿vale? Tengo filia con eso y cada vez que voy a ir a un sitio que no conozco o en el que no he estado, pues lo miro. Veo qué aparcamientos hay. De hecho, eso lo hago muchísimo. Cuando tengo que ir a dar clase a un sitio, pues busco el emplazamiento concreto, lo pincho, le pongo el mapa realista para ver qué tipo de aparcamiento hay. Si la ficha me dice dónde hay aparcamiento, ¡guau! Es un punto, para mí es un punto importantísimo a la hora de contratar o de ir a ese local o visitarlo o ese servicio. Así que el perfil de empresa es súper importante tenerlo muy bien gestionado. Pasamos al pensar antes de publicar. A ver, esto lo veremos en la tercera clase también,
que será la clase de la planificación estratégica, el paso de planificación estratégica. Pero aquí también os quiero decir, hay que pensar con antelación, ¿vale? Con bastante antelación. Planificar a semanas vistas cuando se puede. A ver, una de las cosas que tiene la planificación de redes es que tienes que dedicarle tiempo. Yo porque ya lo tengo en marcha desde hace mucho tiempo, pero, y para mis clientes, claro, gestiono más de un cliente, con las redes de más de un cliente, porque yo hago varias cosas que vienen mucho a cuento de este curso, porque yo hago SEO, posicionamiento en buscadores, y ahora Geo, Generated, ¿no? O sea, posicionamiento en IAS. Hago posicionamiento local. Hago SEM, o sea, campañas de marketing engine, es decir, campañas en Google Ads. Hago social ads también, o paid social. Hacemos webs, generación de contenido, un montón de cosas, ¿no? A nivel profesional. Y claro, yo lo que hago es que me planifico los primeros días. El primer día siempre es de informes y facturas. Pero los siguientes días suelen ser más dedicados. Suelen ser más de planificar, venga, este mes, a ver, ¿qué planificamos, qué hicimos el mes pasado para tal cliente? Estas publicaciones, hemos tenido estos resultados y total. Pues planificamos para este mes y planificamos esto. Cuando lo has planificado ya y tienes tus plantillas y tienes tus cosas, es más fácil porque en 2 o 3 días de la primera semana del mes puedes dejarte todo el mes de uno y varios clientes ya preparado, planificado, rellenado o a punto de acabar de rellenar. Y para cuando acaba la primera semana tienes esa parte del trabajo hecha. Para una persona que gestiona su propio negocio, si te reservas una mañana o una tarde y te pones a pensar estratégicamente y tienes tus objetivos y tienes tus cosas, puedes planificar a semanas vista de qué vas a hablar en cada momento, porque tú conoces mejor que nadie tu negocio. Vale que publicar en redes sociales no es técnicamente tu trabajo es vender lo que estés vendiendo, ¿vale? Ya seas guía turístico, hotel, eh, un- unas instalaciones, etcétera. Pero todo lo que hagas, si lo haces planificado, te estás ahorrando tiempo. Si ya tienes una empresa que te lo haga por ti, pues mira, mejor. Un error común es el que publico hoy. La pregunta estratégica es ¿qué necesito conseguir con este contenido? ¿Hacia dónde va mi contenido y qué intento hacer? ¿Voy a hacer un contenido destinado a descubrir, a inspirar? ¿Voy a hacer un contenido destinado a que me contacten? Una cosa sin la otra no puede existir, ¿vale? Aquí tenemos un señor que es un influencer, ¿vale? Robert Benjamin Channel, es estadounidense, creador de contenido, que dice que el crecimiento de las visualizaciones de la interacción y oportunidades de monetización en Facebook son alucinantes. Simplemente está hablando de lo que le ha crecido y monetizado Facebook compartiendo el contenido que ya hace para TikTok e Instagram, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, a la hora de planificar, el orden estratégico es en nuestra marca y propuesta de valor, es qué objetivos reales tengo, qué audiencia, a qué audiencia me dirijo, qué rol tiene cada red en mi estrategia, porque un hotel va a tener las redes de una manera, un guía turístico lo va a tener de otra y un restaurante de otra, y qué contenido voy a volcar en cada uno. Aquí hay una medición que tenéis que tener también en mente. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Porque está muy bien querer hacer un vídeo para cada día de la semana, que me parece una burrada, ¿vale? Pero ¿tienes tiempo físico? Además de gestionar tu negocio, ¿tienes tiempo físico de ponerte a hacer todo ese contenido? Igualmente, sin este orden, las métricas del informe se repiten. Cae el rendimiento. Si no tienes un objetivo en mente, el rendimiento se cae. Los objetivos, esto se ve en el curso muy fácilmente, ¿vale? Que son los objetivos SMART. Quiere decir
que, a ver, las redes ayudan a la visibilidad, a la reputación, a generar confianza, a crear conversación. La conversión es indirecta, ¿vale? Ya os he dicho que la conversión va por otro canal, pero a la hora de crear los objetivos que tenemos para nuestras redes sociales, tenemos que tener una formulación estratégica. Una de las más utilizadas y que veréis en el curso, sin duda, es el de los objetivos SMART, que seguro que si habéis ido a cosas de marketing os tienen que sonar por fuerza. O habéis visto contenido de este tipo. ¿Qué es el SMART? Pues son objetivos enunciados de forma específica, que sean medibles, alcanzable, relevante y que sean temporales, adscritos en el tiempo. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Aquí os los enuncio y tal, pero vamos, los trabajaremos un poquito para que veáis cómo se hacen. ¿Para qué sirven? Pues sirven para tener una medición clara de lo que quieres hacer, en qué tiempo y qué resultados estás esperando. ¿He saltado algo? No. Vale, bien. Vamos ahora a la estrategia según el tipo de negocio turístico. ¿De acuerdo? Guías turísticos, que tengo unos cuantos. Funcionan mejor cuando construyen marca personal, muestran conocimiento local, obviamente, es un guía, si demuestras que tienes ese conocimiento del área, te estás destacando. Que los formatos están alineados con los datos. Vídeos cortos, stories, contenido educativo. Os pongo un ejemplo. Malagueando Tours. Este es un guía turístico de aquí de Málaga. Y la verdad es que ha hecho un pedazo de canal. Tiene 47.000 seguidores. Destaca un montonazo. Hace tours por Málaga capital. ¿Y qué ha hecho? Son vídeos muy cercanos, presencia cercana. No lo hace solo, ¿vale? Como podéis ver, tiene alguien que le aguanta la cámara, que hace encuadres, que le sigue, están montados. Pero fue alguien que apostó muy fuerte, esta empresa, Malagueando Tours, apostó muy fuerte por esos guías turísticos y lo hace con alguien que tiene ese carisma en pantalla, que te va contando curiosidades, tiene un punto educativo, en la imagen de arriba está mostrando, por ejemplo, lo que se llama el ojo de la jávega, las barcas tradicionales malagueñas. Tienen, casi siempre se le pinta un ojo. Eso es un ojo apotropaico, que es un amuleto de la suerte que viene de la época fenicia. Y está hablando de que en el metro de Málaga se le ha puesto también ese ojo apotropaico al metro como homenaje. Y mira, una curiosidad más, ¿no? Y tiene aquí muchos vídeos de muchas curiosidades más. Además de sitios muy emblemáticos, como la entrada al puerto, como el Museo del Automóvil y la Moda, las bodegas del Pimpi, calle Larios, etcétera. Es un formato muy personal, muy cercano, de habla directa a la cámara, con el que este muchacho pues aprendió y la verdad es que lo tiró súper bien. Lo ha estado haciendo muy bien y ha ganado un montón de seguidores. Para agencias y otras y operadores, pues necesitan diferenciarse, generar confianza y los contenidos más eficaces para eso son los contenidos educativos, los comparativos y los casos reales. ¿Vale? Por ejemplo, esta chica que tiene su propia agencia de viajes online, se basa en su branding personal, la hora inspiradora, y lo que hace son viajes como muy introspectivos, ¿vale? Viaje a Bretaña, un viaje a Puglia por dentro, así se vive, son muy aesthetic. Y se diferencian eso. Agencias hay mil agencias del estilo Halcón Viajes o que te bajas aquí em, aquí al barrio, en los barrios hay un montón de agencias también, que lo hacen estupendamente. Otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, mi hermana vive en un pueblo, ¿vale? Y en el pueblo hay una sola agencia de viaje. Bueno, pues esa agencia, que es la típica y tópica, ¿vale? Si tenéis en mente una agencia de viaje, es con local a la calle, pues es eso.
Bueno, pues ¿qué hicieron? Como veían que les costaba más a la gente venir porque está ocupada, porque no sé qué, no sé cuánto, abrieron un canal de Facebook, un canal, no, perdón, un grupo de Facebook de la agencia de viajes. Viajes de ocasión, con el nombre de la empresa, ¿vale? De la agencia. ¿Y qué pasa? Que lanzan las ofertas ahí, hacen publicaciones inspiradoras y cosas así. Y os digo que a nivel pueblo les funciona estupendamente. Tienen muy buenas ofertas. Y mi hermana, no sé yo ya cuántos viajes ha hecho, ¿vale? Pero ha hecho un buen puñado con ellos. Y ha reservado cruceros y ha ido a sitios. O sea, tremenda juergas que se pega. Y ha usado, igual que aquí la hora inspiradora está usando Instagram porque es más aesthetic y busca un público que se identifique con esa forma de entender el viaje. Tiene 20.000 seguidores. Pues el grupo ha dicho, ¿dónde está la gente del pueblo? Está en Facebook. ¿Cómo los encuentro? Creo un grupo y le digo que este es el grupo exclusivo de mis ofertas de viaje y le está funcionando de lujo. Lo digo para que le echéis una pensada, porque vale la pena. Pensarlo, digo. ¿Vale? Para hoteles y alojamientos, bueno, pues según tendencias, lo que más vende de un hotel actualmente son el User Generated Content, el contenido generado por el usuario, y el vídeo, ¿vale? Los formatos vídeo audiovisuales. ¿Qué prioridades hay? Pues mostrar experiencias, gestionar la reputación, facilitar las decisiones, hablando de los puntos fuertes. ¿Dónde se puede ver esto? Pues por ejemplo, esto es una cuenta que yo sigo, que se llama It's Time to Travel, es japonesa, es una cuenta japonesa, de viajes, ojo, por ryokans japoneses y onsen, es decir, balnearios. Aquí uno que es de buenos gustos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esta gente hace User Generated Content, hacen viajes cada fin de semana, van a un ryokan, bueno, tienen ahí uno de un crucero también que hicieron, pero ojo, no está pagado por el crucero, ¿vale? O sea, cuando es pagado lo ponen que es publicidad. Si no, normalmente son ellos que van al hotel y hacen User Generated Content, hacen contenido generado por el usuario. Y entonces te hablan del hotel, de las instalaciones, del ryokan, de qué reglas tienen, de los restaurantes, porque siempre también meten un restaurante mínimo para la comida o la cena que haga, los paisajes, cómo llegar, qué rutas tienes que tomar, cuánto te cuesta la habitación. Hay algunos hoteles que han colaborado con ellos, colaborado que no he pagado nada, ¿vale? Que han colaborado con ellos y les han enseñado todas las habitaciones y ellos las han mostrado en el vídeo y han dicho, mira, están estos formatos de habitación disponibles y cuestan tanto. El hotel colabora en ese contenido generado por el usuario. De hecho, ellos, por lo que tengo entendido, avisan que van a ir y que van a hacer vídeo, que no quieren nada a cambio, que lo único que hacen es grabar su perspectiva y su estancia. Y si el hotel quiere colaborar, pues colabora y les enseña más cosas del hotel o algún show particular o alguna cosa así. Y es súper interesante. A mí me gusta mucho. A mí porque me gustaría ir a Japón, la verdad. Y estos son, como os he dicho, son ryokan y balnearios. En Japón hay muchas pegas en los balnearios con la gente que lleva tatuajes. Yo llevo tatuajes. Y en muchos dicen, aquí puedes venir tatuado, aquí tienes que ponerte una cosa que llaman segunda piel, que es como una tira de... no es esparadrapo, es como medio plástica que te pones sobre el tatuaje y puedes entrar en el ryokan sin problemas, porque tienen, bueno, tienen un matiz cultural los tatuajes para ellos. Muchas veces a los gaijin, a los extranjeros, como yo, los dejan pasar sin problema porque entienden, bueno, pues que eres un gallina, eres un extranjero y vas tatuado, ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que dentro de Japón los tatuajes están relacionados con la delincuencia y no quieren eso en los balnearios y en los onsen, ¿no? Porque son siempre compartidos con más gente. Si es un baño privado, pues no pasa nada. De hecho, hay algunos hoteles aquí que tienen su propio onsen, lo que se llama el ofuro,
que es la bañera. Si veis aquí en la cuarta a la derecha, eh, el de solo 7 habitaciones, tiene un ofuro que está dentro de la propia habitación. Tiene un apartado y tienen ahí agua termal, que además es termal de verdad, que no es agua filtrada y calentada. ¿Vale? Está muy, 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 muy guay. Aquí hay de otro tipo, ¿vale? Málaga y Costa del Sol que ver en 8 días. Esto también es User Generated Content, ¿vale? Tiene 84.000 visualizaciones, o sea, está súper bien. ¿Qué se ha visto? ¿Qué puedes ver en tantos días? ¿Qué lugares visitar? ¿Qué no? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Si vas a visitar solo la provincia o la ciudad nada más, etcétera. Para museos y espacios turísticos, instalaciones, aquí el amigo Luis que tiene una almazara, que gestiona de hecho ahora mismo estará en la visita de la almazara, pues lo que más se lleva actualmente, el informe muestra un buen rendimiento del contenido educativo. Contenidos más recomendados, historias, curiosidades, los behind the scenes, el qué hago cada mañana cuando llego. Tengo una amiga que no es un espacio turístico, que tiene una pastelería, ¿vale? Yo le pido todos los pasteles a ella. Y aquí en Málaga. Y me encantan toda la pastelería, el gusto que tiene, porque es un gusto muy próximo al mío, que son tartas y cualquier invento de dulce lo hace, pero no es excesivamente dulce, no es empalagoso ni nada de eso. Y entonces hacen de vez en cuando tienen tiempo, hacen behind the scenes, hacen el día a día, ¿no? No es un day life, que es cómo llegan, cómo levantan la persiana, entran en el obrador, cómo se empieza a preparar las masas del día, ven la hoja de trabajo, se reúnen, ven qué pedidos hay que sacar, qué hay planificado para ese mes, qué festividades están próximas, y eso vende muchísimo. En museos y espacios turísticos me he encontrado mucho que los museos, por ejemplo, también alquilan su espacio ya no solo con la intención educativa que tiene un museo, sino que lo que alquilan para eventos. Entonces hacen contenido de curiosidades e historias para vender el entorno para que se hagan eventos allí. Me lo he encontrado con museos aquí con el Museo de Málaga del automóvil. Me lo he encontrado con una alumna de otro de los cursos que gestiono, que tiene el Museo del Reloj en Cádiz, que tiene relojes desde el siglo XVII. Y lo que hacen es que alquilan salas del museo para hacer eventos, pues estás rodeado, estás haciendo el evento en un museo rodeado de esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, pues tu evento tiene más caché, le da ese punto, le da ese punch de diferenciación y distinción. Aquí vemos, pues eso, el Museo del Automóvil. Sus publicaciones, entonces, tienen de dos tipos. Tienen las publicaciones más dedicadas a la difusión de la cultura, como por ejemplo, aquí la de la derecha pone, cuando las ventas bajaban, Henry J. Kaiser recurrió al diseñador Howard Dutch Darrin para crear un modelo innovador que diera un giro a la marca, un coche demasiado moderno para la época del cromado. Y están hablando pues de un bicharraco, ¿vale? De un Kaiser Darrin 161 para competir con los Corvette C1 y Ford Thunderbird. Y solo se vendieron 435 unidades. Y en el museo hay uno. Y está vendiendo eso. Pero esa es una. Fijaos que además aquí en la publicación siempre las ponen en inglés y en español. Pero fijaos también que además tienen otro tipo de publicación que está dedicada a la reserva de espacio. Vemos en esta que pone selecto, adjetivo del latín selectus, participio de saligere, que ha sido elegido o cuidado con cuidado o esmero, distinguido, exclusivo o de especial calidad. Un espacio selecto en el Museo del Automóvil de la Moda, pensado para eventos que buscan exclusividad, elegancia y excelencia en cada detalle. O sea, que te está vendiendo el espacio en una publicación, te está vendiendo el espacio del museo, pues para que lo alquiles para tu evento. Y te aporta, te inspira, te da palabras clave para que se relacionen con tu evento. Exclusividad,
elegancia y excelencia. Entonces tú dices ahí, mira, ahí tengo yo algo con lo que jugar y con lo que tirar para para mis instalaciones, ¿no? Pues fijaos que en este caso, para museos y espacios turísticos, está súper bien pensado y son publicaciones que no son publicaciones genéricas, sino que están planificadas estratégicamente para que una muestre una cosa, por ejemplo, la reserva de eventos, cosas que puedes hacer allí, y otra que siga teniendo ese carácter de historia, de curiosidades, tienen algún behind the scenes también, ¿vale? Está bien que si vais a dedicar tiempo a grabar los vídeos, no desechéis las tomas falsas, usadlas como publicación. Ah, no habéis caído en eso, ¿eh? Usarlas como publicación es una forma de garantizaros. A ver, vale. Es una forma de garantizaros cercanía con el público. No siempre va a ser la publicación perfecta, súper bien hecha, con los filtros, con todos los encuadres y tal. Hay muchas veces que podéis usar ese material que habéis acumulado a base de, porque los vídeos no siempre salen bien a la primera, de grabar y de hacer pruebas, pues para luego utilizarlo como publicación que os haga ver más cercanos al público. Y eso vende, porque humaniza la marca. ¿Vale? En el caso que estáis tratando con una marca, si se trata de marca personal también, ¿vale? Porque es lo de fa, ja, 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 ja. ¿A quién no le gusta ver las tomas falsas de una peli? A mí me encantan. O sea, soy adicto a los canales de bloopers y de tomas falsas porque, no sé, humaniza un poco el espectáculo, le da un punto más cercano, te lo baja y le da un valor distinto, ¿no? Vale, tipos de publicaciones para el turismo. Las habíamos visto antes, pero lo ponemos aquí. Inspiracionales, ¿vale? Que son las de descubrimiento. Informativas. Las informativas tienen como objetivo reducir las dudas. Como os he dicho antes, cuanto más te adelantes tú a las posibles dudas que tenga un cliente, más le estás facilitando el acercarse a ti. Ah, Luis ya tiene la visita, qué pena. Bien, más le estás facilitando que se acerque a ti. Eso se llama saltar la barrera, ¿vale? Hacer de saltabarrera. Y claro, las informativas van de eso. ¿Cómo puedo hacer yo una informativa? Pues simplemente ponte en la mente de la persona que quiere tu producto o tu servicio. ¿Qué dudas tendrías tú? Que no se te ocurren porque tú estás muy metido o metida, estás muy metida en eso y no se te ocurre alguna cosa. Es más fácil todavía. Coge a un amigo, amiga, primo, prima, a tu abuela y le dices, si tú tienes que contratar mi servicio, ¿qué dudas tendrías? Y apúntalo, porque esa información es oro. Te apuntas la información y la usas para después crear publicaciones con ello. Y ahí estás ganando un montonazo de tiempo sobre todo. Tenemos las educativas, que le aporta valor, ¿vale? ¿Sabías que este lugar tal o está en un registro de... ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I? Pues eso, creas un valor educativo que además ya no es el sitio solo bonito, sino que además, como se dice, no alimentas la estética, sino que alimentas el alma, ¿no? Y la prueba social, la confianza, el ver que otras personas ya han estado allí y están contentas con la decisión, hace que mucha gente de repente diga, yo también quiero. Estamos hablando de que esto es el culo veo, culo quiero. Cada tipo cumple una función distinta, cada tipo de publicación cumple una función distinta. Las de descubrimiento informativas, las educativas, las de prueba social, que son más de refuerzo, etcétera. Os pongo un ejemplo sobre el por qué no hay que hacer el publicar por publicar. No tiene nada que ver con el turismo en este caso. Os voy a hablar de un ejemplo de una amiga mía. Yo le monté en las redes porque montó un pequeño negocio de pintar miniaturas. ¿Vale? Miniaturas. Moñacos.
como nosotros decimos en el hobby. Juegos de estrategia, juegos de determinado tipo, pues te dan los muñecos del juego sin pintar. Y pintar lleva un tiempo, ¿eh? Sí, lleva un tiempazo por delante. Bueno, ¿qué pasa? Que mi amiga pues tiene talento para la pintura y empezó a pintar profesionalmente. Con el tiempo, Estudio La Rata Mojada. Tiene poquitos seguidores porque es una, una cuenta de micro nicho, ¿vale? De micro nicho, porque es pintura de miniaturas, no hay tanto, ¿vale? ¿Y qué te encuentras? Que hace estas cosas. No me digáis que no es una pasada, ¿vale? Ha ganado premios. Sí, hay premios de pintura para miniaturas. Fijaos qué es lo que dice el informe. ¿Qué es lo que más se lleva actualmente? Vídeos y carruseles. Lo que pasa es que ella lo ha adaptado a su negocio, ¿vale? ¿Cómo lo ha adaptado a su negocio? Fijaos que, sí, bueno, lo que está sosteniendo ahí es una moneda de un céntimo. Imaginaos la precisión para pintar esa cosa, ¿vale? Bien, pues alterna entre carrusel, que como veis, las tres de abajo son carruseles, las de tres de arriba son pineadas, la de arriba a la derecha es un premio que ha ganado. Y tiene también un vídeo, un reel, que esos son de Work in Progress, se llaman WIP, WIP, ¿vale? Son Work in Progress. A la derecha tiene la miniatura ya pintada y en el otro crea un vídeo de cómo lo ha hecho. No es un behind the scenes, es un trabajo en progreso. Es un time lapse de cómo lo ha hecho, con qué pinturas, qué ha utilizado, qué técnicas, qué sombras, qué veladuras, qué no sé cuántos, ¿vale? Y es una barbaridad lo bien que pinta. ¿Qué pasa? Que gracias a esta cuenta le llegó un sponsor, ¿vale? Y el sponsor, que es una marca grande, tiene 47.000 seguidores, le dijo, no, yo es que publico mucho, voy a volver loca al algoritmo. Primer error, ¿vale? El primer error es creer que tú puedes hacer algo contra una fórmula matemática. No puedes, fin del tema. Y a ella le dijeron varias cosas. Compra seguidores. Publica muchas veces, publica solo vídeos, haz vídeos personales, o sea, con tu cara, que se vea tu cara en el vídeo. ¿Por qué? Porque el factor humano vende muchísimo, ¿vale? Cualquier vídeo en el que salga una persona humana, aunque sea una mano, tiene más visualizaciones e impresiones medias que un vídeo en el que no salga nada, en el que salga solo algo, ¡pum!, ahí puesto, que no llame la atención. Y ella dijo que no, que ella lo iba a hacer poco a poco, que no iba a comprar seguidores, que no iba a aparecer ya porque no quería salir, porque odia las redes sociales. De hecho, ya os digo yo que el canal se lo arranqué yo, el logotipo lo diseñamos nosotros, ese logotipo lo hicimos nosotros, y actualmente se gana la vida con esto. Casi nada. El User Generated Content, datos y realidad. El contenido generado por los usuarios mejora mucho la confianza y aporta autenticidad, como os he enseñado. El turismo. En turismo, el viajero es una parte del relato. Este es el de un amigo mío que tiene un pequeño negocio que es de tours fotográficos. Se llama Photo Adventure. Hacen tours fotográficos pues en Islandia, en Noruega, en Jordania, en Siria, no sé dónde. Se va a donde picó el pollo. Estuvieron en Sri Lanka. Y esto que veis es una captura de un vídeo que hizo una de las viajeras que colgó, funcionó súper bien. Lo colgó ella en sus redes y les dio el vídeo a ellos para que lo colgaran también en las suyas. E hicieron lo de la colaboración que se puede hacer en Instagram para juntar seguidores y visualizaciones. Y funcionó como un tiro. Les vino súper bien a los dos. Y es un contenido que da mucha autenticidad, que te enseña la parte de dentro, no te enseña la foto perfecta que ha hecho al llegar. Te enseña que están en una furgoneta, que han ido por una carretera, que se encontraron unas cabras, cuidado con las cabras, etcétera.
el tiempo de las stories, que es efímero, el tiempo de las stories de Instagram, ha pasado y no ha pasado. Ha pasado en el sentido de que ya no es ese elemento que te atrae muchísimo tráfico. Antes lo hacía, antes te traía un mogollón de tráfico. Ahora ya no. Hoy en día las stories, como veis, ha bajado mucho en impresiones medias, en frecuencia semanal, en impresiones, toques hacia adelante, en toques hacia atrás. Las métricas han caído ligeramente, pero se mantiene. ¿Qué pasa esto? Porque ahora, eso sí, aquí pone las cuentas de Metricool que publicaron stories crecieron un 28% y la frecuencia semanal se mantuvo estable. ¿Por qué? Porque lo hicieron de forma estratégica. En muchos casos es porque cuando tú publicas un reel en Instagram te crea una historia automáticamente y te la sube, ¿vale? Para que sirva de gancho para luego traerlo al reel. Con lo cual las stories y los reels están un poco ligados. Otra cosa es que subas solo una imagen. Actualmente las stories se están usando más para redirigir a otro contenido que por el valor de la propia story. Si no, mirad bien cómo lo están gestionando, que veréis que hay muchas stories que en realidad son una captura de un carrusel o en realidad es una story sacada de un reel. Su función es fidelizar, no hacer crecer la cuenta. Eso ya pasó. Ahora lo que te hace crecer la cuenta es el carrusel y el reel. Pero la story ayuda mucho a fidelizar si compartes tu propio contenido en las stories para que te localicen, porque a fin de cuentas, a lo mejor te cuesta más salir en el feed de tu cliente objetivo, pero en las stories es más probable que salgas, porque se consumen más rápidamente que el feed. El feed tienes que estar pasando y las stories es chas, 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 chas. Y si te ven, ayuda más a fidelizar al cliente hacia tu contenido. En cuanto a las reseñas, el contenido es el contenido más influyente que hay. El mayor crecimiento se lo ha llevado Google Perfil de Empresas, le sigue TripAdvisor y Trustpilot. ¿Vale? Las reseñas de pago caen por su propio peso y te pueden retirar incluso la ficha si detectan que han hecho se han hecho reseñas de pago. De hecho, ayer me llamó un cliente porque un amigo suyo que tiene un negocio había comprado reseñas y le habían quedado estupendas. Y yo le hablé y le digo, Paco, ¿para qué las quieres? ¿Tú les pides reseñas a tus clientes? Pídele reseñas a tus clientes. No, no se las pido. ¿Y para qué quieres comprarlas? Pídeselas a los clientes, que además te han pagado ellos. En fin. Pero las reseñas son muy importantes. No hay que dejarlas desatendidas, hay que solicitarlas. Y sí, es mendigar las reseñas. Siempre estamos mendigando reseñas. Y tenemos los dispositivos QR y por NFC, ¿vale? Que son pequeños dispositivos que tú acercas el móvil y te mandan directamente a la reseña. Lo habréis visto, creo, en algunos restaurantes, por ejemplo, con la cuenta te entregan una tarjeta con el QR de la reseña, ¿vale? O es el propio camarero el que te mendiga la reseña de, me haréis un favor, si al llegar, si me ponéis una reseña. Responder también es marketing, ¿vale? Cada respuesta comunica valores, reduce la incertidumbre y construye marca. A ver, esto es lo que se dice de no existe una reseña, no existe un perfil que esté 100% limpio. Siempre hay alguna reseña negativa. Las reseñas negativas forman parte del trabajo, ¿vale? Y si las respondes, lo que estás demostrando es que eres un negocio responsable, que está pendiente de lo que dice el público y que tienes una respuesta para lo que ha ocurrido. No se trata de soltar un zasca, sino pueden tener razón. Oye, que te pueden tener razón y se lo dices. Oye, pues tenéis razón, mira, vamos a usar esta crítica pues para mejorar, para hacer las cosas de otra manera, para tal y cual. ¿Vale? Y ya está, chimpón. Y si no tienen razón, pues se contrastan. Me pasa a mí con varios clientes, vamos. Oye, tenéis una reseña negativa, tengo un cliente que es cerrajero. En cerrajería hay quejas para ti, para otro y para cinco más. Métricas, números, datos, todo eso se convierten en decisiones. Tenéis que evitar obsesionaros con los likes y con los seguidores. Eso no te da nada. Tú lo que quieres son interacciones en Instagram, los guardados, bueno, en todas las redes ya, los guardados y los comentarios, porque eso es engagement. Es gente que está pendiente y gente que puede acabar interactuando contigo
para conseguir tu producto o tu servicio. ¿Cómo se puede despertar ese engagement, no? Porque, como os decía, un compañero vuestro me decía, es que no tengo engagement. El engagement sube cuando el contenido cumple una función clara. Inspirar, ayudar, generar confianza, conversación. Publicar porque toca solo es ruido. No vais a conseguir nada de ahí. Priorizar la conexión sobre el alcance. Las interacciones reales, los comentarios guardados y respuestas valen más que las visualizaciones. ¿Vale? Es una medida súper importante a tener en cuenta. Hablar en público a un público concreto funciona mejor que intentar gustarle a todo el mundo. Lo que hemos hablado antes del buyer persona. O no lo hemos hablado todavía, no sé. Humanizar la comunicación de la marca, lo que os he dicho, por ejemplo, de los bloopers, ¿no? De las tomas falsas. Aprovechar contenido del viajero. El contenido generado por usuarios suele generar más confianza y participación que el contenido institucional. Bien integrado multiplica el engagement sin perder coherencia de marca. Mantener la coherencia también y la constancia. El engagement se construye en el tiempo. Es mejor una presencia regular y reconocible que picos de una publicación sin continuidad. Cuando tú ves que una empresa publica de forma muy inconstante, dices, uff, no están muy pendientes, ¿no? No te da buen feeling, digamos, con eso. Escuchar y responder activamente, responder los comentarios, los mensajes y menciones, no es solo atención al cliente, es una palanca directa de engagement y percepción de marca. Influencers. Aquí viene una lata de gusanos interesante porque me lo han preguntado mucho. ¿Vale la pena un influencer? O sea, ¿puedo ¿puedo fiarme de un influencer? Bueno. El informe muestra que la autenticidad genera más interacción que la perfección. El influencer es una herramienta, no es una solución mágica, ¿vale? Esta es una influencer de viajes que yo sigo, que se llama KitKat CH. Ella hace pocas colaboraciones, pero hace mucho user-generated content, hace viajes ella sola por países de fuera de rango, digamos. Se va, tiene viajes, bueno, aquí podéis ver, ha ido un montón a Irán, Socotra, ha ido a Marruecos, también estuvo por España, estuvo en Jordania. Y además son viajes que no son viajes perfectos ni muchísimo menos. Hace viajes iba a decir autocaravana, pero no es autocaravana, es una furgoneta camperizada. De hecho, es una Volkswagen T2, la típica furgoneta de los hippies. La tiene camperizada y va ella sola, a veces con un amigo o una amiga, y se van por ahí. De hecho, generó una amiga en Irán que se llama Farzaneh y que es una diseñadora de moda allí. Ah, que se me ha desconectado alguien más. Vale, perdón, que se va a pegar un salto esto. Estamos ya a punto de acabar, nos queda poquito. Vale, y bueno, pues hace un contenido muy bueno, muy estético, lo hace con buenos medios, y es un influencer de viajes a la que hay veces que le han pagado marcas de... Tania se ha caído. Le han pagado marcas, por ejemplo, como Samsung, como em, Nikon, etcétera, ¿no? De productos de fotografía, entre otras cosas. ¿Y vale la pena? Puede valer la pena porque genera un contenido que conecta mucho con la audiencia, con una audiencia en particular. ¿Vale? Veis que es muy estético y tal, pero luego las stories y los reels que hace son del día a día muchas veces, también de las dificultades de hacer esos viajes en esas furgonetas, de lo que se va encontrando. En Armenia no. En Albania adoptó un perro que ahora lo tiene ella allí en Suiza. ¿Errores habituales con los influencers? Hay varios errores. Por ejemplo, elegirlos solo por el alcance que tenga. Eso es un fallo catastrófico. Que tenga un alcance muy grande no quiere decir que entre ese alcance esté tu público. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, no definir objetivos.
con ese, lo diré, con ese influencer, no medir los resultados, eso es peor todavía. ¿Y qué hay que hacer? Solicitar siempre un media kit antes de contratar. ¿Vale? Si no saben lo que es, no es tu influencer. ¿Qué es un media kit? Os lo digo para que lo sepáis vosotras. Un media kit es un documento donde el influencer tiene recogido qué es lo que hace, quién es su público objetivo, qué temas o qué productos trata, qué otras promociones ha hecho, qué resultados ha tenido, qué segmentación puedes encontrar dentro de su público y su hoja de precios, servicios y formatos. Todo eso es un media kit, ¿vale? Si no tiene un media kit, desconfía. Búscale, tiene que darte una hoja en la que te diga qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo trabaja, etcétera. Un ejemplo que tengo es en unas clases que di aquí en Málaga, un matrimonio tenía, no sé si siguen activos, la verdad, tenían una empresa de cremas faciales y productos de belleza. Y entonces ellos sí contrataban influencers y lo que hacían es el típico contrato de te mando productos, tú haces una reseña, a mí me da igual lo que digas de los productos, porque hay que ser justos también. Tú no pagas al influencer para que diga que todo es bonito. ¿Por qué? Porque el influencer se debe a su público. ¿Qué influencer funciona mejor? El que me funciona mejor actualmente es lo que se llama el influencer, el nano influencer. Está el nano influencer, el micro influencer, el influenciador, el gran influenciador y la celebridad. ¿Vale? El nano influencer es el que tiene hasta 10.000 seguidores, que eso se toma como nano todavía, ¿vale? Es súper chiquito. ¿Por qué? Porque es alguien muy responsable con los mensajes que lanza y sabe que si lanza cualquier mensaje así a lo loco, de un producto sin probarlo, sin una referencia clara, si está falseando información solo para quedar bien en la promo, su público se le va a echar encima. Lo que quiere decir que tiene una responsabilidad con ese público, y entonces sus opiniones van a ser sinceras. Y el que mejor funciona actualmente, por lo que yo he visto, comprobado y trabajado actualmente, son los nano influencers. ¿Vale? Tenéis que saber eso, con qué se alinea y con qué público trabaja. Porque os tiene que dar las métricas de su canal. O sea, cuántos seguidores tiene y qué composición tiene ese canal. Pero esas son métricas a las que ese influencer, o ese influencer tienen acceso. ¿Vale? Hombres, mujeres, edad, tal. Pasamos rápido por aquí. La inteligencia artificial y las redes, porque ya podremos dedicar otro, si me lo pedís, a las redes sociales, cómo usarlas y tal. ¿Vale? Las redes sociales, la inteligencia artificial acelera procesos. ¿Te puede hacer una publicación? A las mil maravillas. Pero que la haga no va a sustituir la estrategia. Y no va a crear con criterio. Incluso para hacer una estrategia no os vale la IA a lo bruto. Los datos los tenéis que tener vosotros y saber qué es lo que queréis y luego volcar esos datos en la IA y trabajar un montón con esa IA para que os ayude a crear un plan estratégico firme. El informe alerta del riesgo de saturación de contenido vacío y una IA te va a hacer un contenido muy despersonalizado. Hay que trabajar muchísimo con esa inteligencia artificial para que te dé un buen producto. Pero como os pongo aquí, es un tema para otro webinar y para tratarlo con más profundidad, si queréis. Conclusiones de todo esto, bueno, pues hay que afinar, ¿vale? Básicamente. Si algo tienen en común las principales plataformas es que los signos de saturación son evidentes. Cada año hay más cuentas, más publicaciones y más competencia por atención. Inevitablemente las métricas caen o se frenan en el crecimiento. Apuntar a lo masivo y triunfar está al alcance de pocos. No se trata de llegar a todo el mundo, sino de hacer match con quienes importan. Conclusiones del informe. El vídeo domina, las métricas caen por saturación y la estrategia marca la diferencia. Para ello, ten un buen plan y ese plan tiene que ser sostenible, adaptativo y priorizar la calidad.
las redes sociales no venden destinos, venden confianza, venden expectativas y experiencias. La estrategia es lo que será vuestra ventaja competitiva real. Con esto hay un bizcocho. Si tenéis dudas o preguntas, hemos acabado aquí el webinar. Si queréis preguntar alguna cosilla, este es vuestro momento. Bueno, pues entonces dejo de grabar.